Quisiera comenzar esta entrevista con una citación de un escritor francés que se llama Georges Perec, que cada vez que lo leo me hace pensar automáticamente en tu obra. Mis espacios son frágiles. El tiempo va a desgastarlos, va a destruirlos. Nada se parecerá ya a lo que era. Mis recuerdos me traicionarán. El olvido se infiltrará en mi memoria. El espacio se deshace como la arena que se desliza entre los dedos. Escribir es tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir que algo sobreviva. Lo que me gustaría saber es cuál es tu relación con el espacio y si tú ves el espacio como un paisaje mnemónico, es decir, un paisaje relativo a la memoria. Yo creo que dentro de mi trabajo, dentro de mi percepción actual, trato de en realidad encontrar momentos anecdóticos que a veces las dejo pasar por el tiempo. No soy una cámara fotográfica constante, soy un ser humano que está hecho a base de momentos, de historias, de vivencias, y mi pintura intenta un poco rozar ese tipo de recuerdos. Entonces los espacios dentro de mi creación también no solo se centra en pintar un cuadro, sino en las diferentes órdenes que yo utilizo dentro de mi vida para llegar a ese punto, ¿no? La parte matérica, obviamente, también es otra área que a mí me inquieta muchísimo. Investigo mucho sobre elementos y materiales que me pueden generar diferentes caracteres dentro del proceso creativo. Entonces, van haciendo de ambos lados esta construcción, ¿no? Algo que me llama muchísimo la atención en tus obras y algo que uno observa rápidamente es que, bueno, hay esta especie de desenfoque difuminado, aunque más bien por el contacto con el agua es como si se disolviera. Y lo interesante es que solo captas un pedacito, ¿no? Un fragmento de todo el paisaje, ¿no? Y este efecto, esta textura, hace un poco que el espectador tenga que terminar tu trabajo, ¿no? De cierta manera, que tenga que rematar tu pintura para poder reconstruir mentalmente todo el espacio, ya que tú solo nos das un pedacito. Entonces, yo quería saber si hay un afán o una inquietud de tu parte para que el espectador se vuelva también una especie de colaborador en tu trabajo y que haya un trabajo participativo de parte de él. Siempre voy a abrazar la parte técnica porque soy un pintor de oficio. Me encanta mancharme las manos y construir y destruir cosas con las manos. Me encanta crear cosas. Entonces, una de las acciones que yo utilizo para digamos, encontrar estos tratamientos entre mis pinturas es precisamente conocer a mis elementos. Trabajo con agua y el agua tiene una subjetividad muy interesante que me disuelve las cosas, que me borra las cosas, que me marca las cosas. Y necesito jugar con esa subjetividad, entonces la imagen pasa a ser un cómplice de la acuarela. La acuarela necesito que tenga mucha digamos, presencia, y para que tenga presencia necesito darle libertad. Y esa libertad me permite pues, jugar con manchas, con abstracciones, ¿no? que se disuelven, que la imagen no esté tan concreta, ¿no? Que no esté tan digamos, leída toda la historia. Y me gusta que la gente interactúe precisamente desde ese punto, que termine por construir la imagen o por construir su paisaje. Y es interesante porque es un poco cómo funciona la memoria, ¿no? A veces uno quiere guardar un momento en su cabeza por siempre y recordarlo y añorarlo por siempre, pero nosotros no sabemos lo que va a pasar, ¿no? El tiempo transcurre y de repente de aquí a 20 años el cerebro falla y ya no vamos a recordarlo como lo recordamos ayer, ¿no? Es un poco eso. Yo, mediante mi pintura, intento quizás encontrar por mi cuenta ese tipo de sensaciones o de emociones, o que la gente encuentre, digamos, ser ese amigo para cada uno de ellos de hace 5, 10, 15, 20, 30 años, que les recuerde que eso pasó alguna vez por ustedes, que eso pasó alguna vez por su vida. Entonces las pinturas que hago no tienden a ser tan descriptivas, sino más emocionales. Y precisamente quito los espectadores o casi las anulo con la intención de que la persona se sumerja dentro de eso, ¿no? Porque
es como en las películas, a veces cuando uno ve una película pasa una escena de que se recuerda de algo y está él caminando, y eso jamás pasa, ¿no? O sea, en la vida real nadie se recuerda del momento que vivió hace años caminando. Entonces son espacios donde tú estás en primera persona y a veces solo necesitas el espacio para recordarte ese lugar. Y mis pinturas un poco intentan llegar a ese punto, ¿no? Llenar ese espacio en las personas, llenar o recordarles que en algún momento tuvieron también cierta nostalgia, si quieres decirlo, o cierta tranquilidad, si quieren encontrarlo, o lo han perdido, y busca eso, ¿no? Busca eso. Yo, el momento de trabajar, te cuento un poquito que lo que pasa siempre en el taller es que me gusta a veces pintar descalzo, me gusta tocar la pintura, mancharme, ensuciarme. Intento sumergirme literalmente, físicamente dentro de la obra, porque quiero entregar un poco eso, quiero entregar dinámica, quiero que la obra no solo sea una cuestión que vaya en un cristal y que sea, pues, no, sino son sensaciones, son momentos que a veces necesito que esté traslúcido, esté sincero. No siempre las obras que hago son las que finalmente terminan por exhibirse y todo. Tengo un montón de producción en el estudio, un montón de producción que son, como decimos nosotros, los soldados caídos, ¿no? Que van, digamos, en ese camino de la búsqueda de algo que no sé qué es en realidad. Tampoco me gustaría saberlo porque creo que esa inquietud hace que siga caminando, hace que siga indagando, hace que siga buscando, hace que siga, no sé, encontrando cosas, encontrando situaciones. Pero el proceso mismo de la creación también tiene su ritmo y entre ambos, entre la parte emocional y la parte matérica, vamos encontrando. A veces me voy por el lado matérico, es decir, elaboro técnica, construyo, destruyo, intento a veces crear otros lenguajes y después me voy un poco para la parte más emocional. No me interesa mucho la parte matérica, me voy más por lo subjetivo. Es decir, tengo dos o quizás una vertiente más para seguir avanzando y la verdad es que no sé hasta cuándo será, solo sé que estoy feliz, me siento feliz viviendo con este tipo de sensaciones, de emociones y generando, pues, no sé, recuerdos o memorias dentro de las personas, que creo que somos eso finalmente, vivimos de eso, ¿no? Algo que me llama mucho la atención en tu obra es justamente esta presencia de la ausencia, ¿no? Es decir, esa sensación de que hay algo o alguien que estuvo ahí, pero que ya no está. Porque si te das cuenta, o sea, casi todos los espacios que pintas, paisajes urbanos, rurales, casi siempre están no inhabitados, pero no vemos a ninguna persona. Muchas veces vemos sombras pequeñitas, pero casi siempre están despoblados, pero no de todo despoblados, ¿no? Porque hay una presencia de la ausencia, ¿no? Sí, bueno, cuando se trata precisamente de encontrar ese tipo de escenas, me gusta centrarme en un punto pequeño, una luz muy tenue, un espacio muy difuso. Yo siento que a veces disfruto más los espacios grandes, ¿no? Esto es lo que en realidad encierra, es lo que te prepara para enfrentarte a este punto de interés, a este punto de luz. Y la ausencia, digamos, no solamente está en el plano, digamos, físico de la pintura, sino también no sé, pues en nuestra ausencia de conectarnos con nosotros mismos. No somos a veces tan directos, tan simples para preguntarnos realmente quiénes somos o hacia dónde caminamos, ¿no? A veces siempre estamos pendientes de lo que nos digan o de lo que del otro, de terceros. Y un poco estas pinturas invitan a encontrarse a uno mismo, a buscarse ese espacio, a escaparse de ese lugar. Y a veces pinto sin personaje porque precisamente necesito que la persona se sumerja, ¿no? Se sumerja y se conecte con el tema y vaya a encontrarse, por ejemplo, con esta, ¿no? Con portales abiertos, vacíos, oscuros, pero que no son ajenos a nosotros porque son instancias en las cuales también merecemos estar para reconfortarnos, para salir de eso, para enfrentarnos a caminos a veces difusos, ¿no? Como esta, por ejemplo.
En varias entrevistas te escuché decir que a ti te gustaría hacer que la acuarela se vuelva, ya que estamos hablando de técnica, se vuelva algo mucho más legítimo, sobre todo en nuestro país, porque a veces es considerado como una técnica menor o inferior. Y quería saber cuál es tu opinión, o sea, ¿por qué piensas eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Wow, es que esto de verlo algo menor no es de ahorita, no es del Perú, es de hace muchos años y en el mundo entero, o sea, en la historia misma. Es un poquito larga esta lucha que de pronto ha tenido la acuarela, hablando técnicamente, ¿no? Como persona, digamos, poniéndole un título. Pueden ser que es sobre un papel, la gente un poco lo menosprecia al papel, por la resistencia, por la luminosidad, por los cambios que puede pasar, valora mucho más una tela. Y por muchos años la acuarela ha sido siempre pues, la parte primaria de la creación, entonces el boceto, la mancha y todo. Y se le ha desmerecido muchas veces, ¿no? por la historia, porque a veces los óleos enormes en los palacios, en los castillos, siempre han sido pues, la obra principal. Y la acuarela ha sido simplemente casi el papel que se desecha al final del trabajo. Pero no, los últimos años se ha venido creciendo muchísimo el valor de la acuarela y el Perú no ha sido ajeno, ¿no? Hemos tenido mucho crecimiento. De hecho, tenemos una historia grande en la acuarela, a diferencia de otros espacios, de otros países. En Latinoamérica más creo que estamos, digamos, tenemos un bagaje interesante, más de 200 años de acuarela y con mayor fuerza, pues los últimos 15, 20 años ha brotado muchísimo, ¿no? La afluencia de la gente que practica esta técnica. Y yo creo que uno puede ser que esté creciendo porque hay mucha gente, mucha cercanía con esta técnica, por la practicidad que es, pero yo no la veo tanto por ese lado. Me encanta mucho más como elemento de comunicación, ¿no? No lo veo por el lado romántico de lo que te acabo de comentar, todo eso, que sí lo veía hace unos años que estaba estudiando, pero no ahora, porque creo que es como cualquier otro lenguaje de comunicación, la escultura, la pintura, la música, el teatro, la acuarela. ¿Qué te gustaría hacer para esta exposición? ¿Cómo te gustaría presentar tu trabajo, presentar tus acuarelas? ¿De repente te gustaría asociar este medio artístico que utilizas, la acuarela, a otros medios? ¿De repente la instalación? ¿Qué te gustaría hacer? Ya tengo sed, de verdad. Tengo sed de estar nuevamente sumergido con mi idea, con mi trabajo. Lo he venido desarrollando de a poco estos últimos años en mi estudio en el campo. He tenido un poquito más de tiempo para hacer eso y quiero poner un poco de esto aquí. Quiero contarles qué ha pasado conmigo durante estos años. Sí, quiero hacer quizás como una recopilación, ¿no? Jugando un poco con los espacios. Yo también estoy a la espera de lo que pueda suceder, te confieso, porque en el proceso creativo de una obra también uno tiene, al menos yo siempre voy con una predisposición del 50% de lo que va a hacer la obra. Tengo la imagen, tengo la idea y tengo un 50% seguro de lo que va a pasar. Y el otro 50% que es bastante, es lo que el agua puede sugerir. Entonces quiero ver las cosas que hay en casa, quiero empezar a construir una idea y seguramente va a haber algunas obras que a mí mismo me van a sorprender. Esto es un regalo, entonces me encanta disfrutar de ese tipo de accidentes que la acuarela misma me da, como también la vida misma me sorprende, ¿no? Entonces yo encuentro una relación directa, lo que pasa con mi acuarela como lo que pasa con mi vida. Y para mí la acuarela no es una simple técnica, sino es una forma de ver la vida.